Bueno, no quiero extenderme mucho en este último, pero sí quiero indicar una cosa y es, muchos de ustedes se podrían preguntar, bueno, pero ¿y a mí eso qué? Es decir, ¿a mí qué me afecta? Es una discusión más o menos rancia o muy académica o como sin interés, pero eso a mí exactamente de qué forma me afecta. Pues no se los voy a resolver, o sea, no tengo esa pretensión, pero sí quiero como abonar el terreno. Piensen esto, es decir, ustedes van a obtener un diploma que dice que los acredita como psicólogos o psicólogas. Y una de las preguntas que ustedes deberían poder resolver es, bueno, ¿y la psicología qué es? ¿Sí? Una de las formas de responderla puede ser, pues la psicología es lo que los psicólogos hacen, ¿no? Así, y todo lo que hacen los psicólogos se podría considerar psicología solamente por el hecho de que un psicólogo lo hace. ¿Mm? Entonces, listo. Ah, no, pues es una cuestión de cultura general. Eso, pues, no hay problema en no saberlo. Listo, está bien. Supongamos que aceptamos ese argumento. Pero la cuestión es, ¿y cuando ustedes van a ocupar un lugar en la sociedad, cuando ustedes van a ocupar un empleo o van a generar un empleo, eh, ¿en qué se supone que van a ser competentes? ¿Cuál es la competencia específica de la psicología? Y eso inmediatamente nos devuelve hacia la formación. Si es la universidad la que expide diplomas de psicólogos, entonces, ¿qué es lo que la universidad incluye? ¿Sobre qué los hace competentes? ¿Eso es igual en todo el mundo? ¿O por lo menos es igual en todas las universidades de la ciudad de Cali? ¿O es una cuestión de gustos? ¿Es una cuestión de distribución del mercado? Cuando ustedes digamos, los vayan a vincular en un sitio, o cuando ustedes tengan la oportunidad de hacer propuestas en un sitio, las propuestas van a ser de qué naturaleza, de qué orden. No, es que yo creo que podríamos trabajar allí. ¿Y eso sí será psicología? Como la gente que dice que lo que hacen los psicólogos en las organizaciones, eso no es psicología, o lo que hacen los psicólogos en las instituciones educativas, eso no es psicología. ¿Cuál es la posición que ustedes van a tener? ¿Desde dónde lo van a poder señalar? ¿Simplemente van a decir lo que alguien más dijo? ¿O van a tener la posibilidad de dar cuenta? Y es una cuestión que va más allá del discurso, tiene que ver con la forma en la que van a ejercer, tiene que ver con la forma en la que van a hacer psicología y la forma en la que van a ser psicólogos o psicólogas. Uno puede decir, no, pues a mí en la universidad me dijeron que hiciera uno 2 y 3 y yo me conseguí un trabajo donde hago uno 2 y 3 y yo ya soy feliz con eso. Y pues listo, o sea, está bien. Pero eso justamente es lo que lleva a que la psicología pues no se desarrolle, no haga otras cosas, estemos esperando que alguien más nos diga cómo debería ser y hacerse la psicología porque no tenemos una voz propia. Y eso arranca con eh, la formulación de la pregunta ¿por qué es la psicología? ¿Qué es lo que la define? ¿Quién la define? ¿Sí? ¿Cuáles son los factores que han afectado esa definición? ¿Qué se ha ganado? ¿Qué se ha perdido? ¿Cuáles son las controversias que hay al respecto? ¿Y cómo eso le ha dado forma a la psicología que nosotros vivimos hoy en día? ¿Cómo eso le ha dado forma al lugar que la sociedad le da a los psicólogos en la actualidad? Por ejemplo, ahora con lo del COVID-19 en los noticieros invitan expertos todo el tiempo, y cuando van a hablar de salud mental nunca invitan a un psicólogo, invitan a un psiquiatra. Y yo veo psiquiatras hablando de psicología de lo que no tuvieron formación, porque su formación, ni la formación de medicina, ni la especialidad de psiquiatría, los formó para las cosas que yo los escucho decir en la televisión. ¿Cuál es el lugar que nos dan? ¿Nos lo vamos a dar nosotros? ¿Los empleadores son los que van a definir qué es lo que un psicólogo hace o puede hacer? Es una cuestión que depende de nosotros, pero si no nos hemos formulado la pregunta, eso no va a aparecer en la mente nuestra. Nosotros vamos a creer que la psicología es una cosa que está definida, que ya es así, que hay una tradición, que eso no se discute, que eso se enseña de una sola manera y es la manera en la que me la enseñan a mí.
que lo que yo tengo que saber es lo que está ahí en el pensum que dice que yo tengo que saber porque así es, que la psicología es lo que dice un manual de introducción a la psicología, que no es hecho aquí ni para nosotros, ¿sí? Hay una gran cantidad de preguntas que nosotros tenemos que poder lograr formularnos y que no necesariamente aparecen en otras asignaturas en las que nosotros estamos más bien tratando de entender el concepto, no ponerlo en cuestión, sino tratando de entender ese concepto que dijo. El curso de historia lo que espera poder dejarles a ustedes es ese interés, esa pregunta que empieza a refinarse, que empieza a comprenderse y créanme que yo estoy absolutamente convencido y tengo claridad que con lo que yo les estoy diciendo eso no queda resuelto. Es decir, con que yo les diga, vea, pregúntenselo y apropiense de la pregunta, pues eso no funciona así. Ojalá funcionara así, que uno le dijera las cosas a la gente y ya todo estuviera claro, ¿no? Eso lo tienen que poder trabajar. Y lo que hemos venido haciendo, lo que han leído de los libros de historia, de los cursos de historia, del origen del término, va en esa dirección. Por eso es importante que ustedes no solamente hagan la tarea en el sentido de contestar la pregunta que se hizo, sino que, como en el caso de las preguntas 4 y 5, que ustedes empiecen a aparecer ahí, que ustedes empiecen a decir, mire, lo que yo diría, si a mí alguien me pregunta, ve, ¿y de dónde surgió el término psicología? Pues que yo no simplemente le voy a decir que no hay acuerdo, que no se sabe o que no hay manera de saber, sino que yo puedo problematizar un poco más eso, puedo señalar lo de los criterios, lo de los diferentes momentos históricos, lo de la psicología como un producto social y cultural y las implicaciones que eso tiene para lo que estamos viviendo hoy en día, incluso para lo que va a vivir la humanidad a propósito del COVID-19. Entonces, estos son como las primeras de cambio, es como la introducción a este proceso de construcción de la pregunta que hace parte, digamos, del objetivo 4 del programa, que es comprender el problema de la definición de objeto de estudio en psicología, que es distinto a decir definir la psicología. Entender por qué eso es problemático, entender por qué eso es un asunto de debate, entender por qué muchas críticas y muchas oportunidades de la psicología se juegan en este asunto de cómo se define, que desde la perspectiva que estamos trabajando, esto no se define solo, lo define alguien. Y como iremos viendo y lo verán ustedes en el ejercicio que les voy a proponer para esta semana, eh, siempre lo va a definir un colectivo. Y eso, digamos, es lo que vamos a descubrir. Bueno, dije que no me iba a demorar y me salieron muchos minutos, ustedes disculparán. Pero espero que, digamos, se vayan, como se les vaya quedando la semillita de ven y esto qué quiere decir el profesor, por qué insiste tanto en esa vaina, pues, que parece como tan simple, tan elemental. Pues denme el beneficio de la duda y empiecen a preguntarse cada vez más. En el correo que les voy a enviar al final de la clase, va la consigna de lo que deben hacer en las 5 horas restantes del curso de esta semana. Chao.